Hola, bienvenidos a Liderando con Resultados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes convertirte en un líder más efectivo? No te preocupes, no estás solo. En este podcast buscamos realizar un upgrade en tu mindset que impulse tu productividad y la de tu equipo, para promover una cultura orientada a resultados. Somos Made y Javi Silva y te acompañaremos mientras caminas, corres o haces algo. Comencemos este emocionante viaje hacia el liderazgo con resultados. Hola a todos y bienvenidos a nuestro episodio de hoy. En la actualidad, la adopción del marco OKR se ha vuelto cada vez más importante para mantenerse en un entorno competitivo. Sin embargo, gestionar el cambio en una adopción de OKR puede presentar desafíos significativos. ¿Cómo podemos enfrentar estos desafíos y asegurar una transición exitosa hacia la implementación de OKR? Hoy exploraremos este desafío con nuestra gran invitada. El día de hoy nos acompaña Marianela Carvajal, Regional Talent Process Manager en una empresa de retail muy conocida a nivel mundial. A lo largo de su carrera, ha logrado destacarse por sus conocimientos en los procesos de recursos humanos en Centroamérica, México y el Caribe. Además de estrategias de recursos humanos, incluyendo adquisición de talento, retención de personal, capacitación, desarrollo, relaciones con empleados y más. Su experiencia y conocimientos la convierten en la invitada perfecta para este episodio. Así que sin más preámbulos, demos la bienvenida a Marianela. Marianela, ¿cómo te encuentras? Hola, Made, aquí muy honrada, la verdad, de acompañarlos y participar en este super podcast para todos aprender de la gestión del cambio. Excelente, muchísimas gracias a ti por compartir tu tiempo con nuestra audiencia. Comencemos con la primera pregunta que nos trae cierta información importante. Según un estudio realizado en el año 2013 por PricewaterhouseCoopers, afirma que el éxito de las iniciativas de cambio solamente se alcanzan en un 54% de los casos. Desde tu experiencia, ¿qué opinas al respecto, Marianela? Gracias por la pregunta, Made. Realmente los resultados son variables y va a depender no solo del alcance, sino también del contexto y la naturaleza de las compañías, las métricas que se definieron al inicio y toda la estrategia o las acciones de seguimiento que se le dio a la propuesta de cambio de quienes participaron en el estudio. No lo conozco específicamente, pero es importante partir de la premisa de que un cambio es un intercambio y en muchas ocasiones puede ser percibido como una pérdida. Entonces, la visión estratégica de ese cambio o el objetivo deben estar íntimamente relacionados a la estrategia de negocio, a los pilares de la organización, entiéndase a la gente, a los procesos, a la tecnología para poder identificar los beneficios que traerá para todos. Si alguno de estos elementos se nos queda por fuera, muy posiblemente la adopción no se dé o no se dé como esperábamos y al final puede quedar como en una buena intención. Así que es muy variable. Excelente, gracias por la respuesta. Y en caso que nosotros estemos contemplando adoptar el marco OKR, ¿cómo una empresa se puede preparar para abordar la gestión del cambio? Me encanta esta pregunta porque recordemos que el cambio organizacional depende directamente del recurso humano para una implementación exitosa. Es fundamental entonces que las personas comprendan claramente qué cambios se van a hacer, se estarán considerando o estarán ocurriendo, por qué estarán ocurriendo y cómo los impacta personalmente a su rol, a sus áreas, a sus equipos. Los primeros pasos son cruciales para definir entonces este marco desde una, digámoslo así, identificación de la necesidad como tal. ¿Cómo lo vemos? Lo que queremos implementar propone mejoras a futuro y cómo esto apoyará nuestra gestión. Es importante humanizar la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que profundizar en el alcance, el impacto, los riesgos, todo esto asociado a lo que estamos intentando cambiar. Siempre intentando conectarlo a un bien común, no a un objetivo específico. Y entonces es importante para iniciar
identificar embajadores, influenciadores, esas personas que nos van a ayudar a empujar la estrategia, identificar tomadores de decisiones, quienes toman las decisiones para lograr pues la compra de esta estrategia o de este cambio, las personas que cuenten con habilidades y disposición para apoyar esta construcción, pero sobre todo también hacer un ejercicio de identificación de potenciales o posibles detractores. ¿Para qué? Para poder involucrarlos y hacerlos parte de la estrategia en un plan proactivo de mitigación. Siempre van a ver, así que si conocen ya este talento dentro de la organización, es importante involucrarlo para restarle fuerza a los comentarios, las quejas o esos riesgos de amenazas que puedan surgir o que puedan significar para la gestión de cambio como tal. Excelente. Justo en esta pregunta compartías que es importante detectar a aquellos embajadores. ¿Qué cualidades debe de tener estas personas para poder ser elegidas como embajadores en este proceso? Vamos a ver, yo lo puedo centralizar en 3. Lo primero es identificar ese talento o esos colaboradores que ya tienen una influencia nata, no necesariamente solo en posiciones de liderazgo o que tengan reportes a cargo, no necesariamente, sino aquellos que son movilizadores dentro de la organización. Ese es lo primero. Lo segundo es buenos comunicadores. Generalmente en nuestros equipos tenemos esas personas que se les facilita el poder compartir, el poder absorber o jalar a la gente y vender una idea. Entonces, ese es el segundo tip. Empecemos a explorar dentro de nuestro equipo. Y el tercero, pero no menos importante, son los tomadores justamente de esas decisiones. ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes deberían conocer el proceso desde el inicio? Y entonces, partiendo de eso, ¿cómo podemos alinearnos con ellos para que entonces nos ayuden realmente a posicionar la idea de cambio que tenemos? Muy bien. Hoy por hoy, Marianela, y yo sé que tú conoces muchas metodologías actualmente para poder hacer esta gestión del cambio. Cuéntanos si tú podrías recomendar alguna metodología que tú consideres como la mejor en el caso que nosotros quisiéramos adoptar el marco OKR. Vamos a ver, efectivamente, Made, hoy hay un montón de metodologías que nos ayudan. Está el modelo Lewin, el ADKAR, el Kotter, hay una curva de aprendizaje de Kubler-Ross y otros menos conocidos como el de Keen-Scott. Todas ellas tienen el mismo fin, partamos de ahí, ¿verdad? Es gestionar el cambio y asegurar la sostenibilidad o la continuidad en el tiempo de este cambio. La elección va a depender del proyecto o de la proyección de lanzamiento, es decir, del timeline que manejemos. En algunos casos se hace por etapas o por pasos de construcción, en otras se define un end-to-end o un proceso de principio a fin y hasta que tengamos todo construido lo vamos a compartir porque es desde una óptica de abordaje completo. Entonces, cuando se hace por etapas o por olas, digámoslo así en cascada, se debe hacer por medio de lanzamientos de lo que en agilidad nosotros llamamos MVPs o mínimo producto viable. Es decir, hacer un primer lanzamiento donde trabajamos esa conciencia, ese querer, ese deseo y luego mediante otro MVP entonces incluimos la parte de capacitación y así sucesivamente. Pero esto va a depender entonces de qué busca la compañía, qué temporalidad tiene. Inclusive hay muchas compañías que han creado su propio modelo, Made, y esto es a través de un híbrido o una mezcla de estas metodologías de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su compromiso o su propósito y sobre todo al nivel de madurez que tiene la organización. ¿Cuál es el que yo prefiero, el que más me gusta? Bueno, voy a decirlo en 2 formas. Lo primero es soy partidaria del aprovechamiento de cualquiera de ellos. Aplicarla de acuerdo a lo que necesita, pues tomando todo esto en cuenta, definiendo qué se requiere para que funcione. Una de las más populares, Made, es la de Kotter, que es 7 pasos, una estructura que a mí me gusta mucho, la verdad, porque te ayuda a centralizar los puntos. Sin embargo, si yo tuviera en este momento que mencionar una, me gusta la conceptualidad de Lewin, debido a la estructura simple pero eficaz.
Él era mi colega en psicología y entonces lo estabilizó en 3 pasos fundamentales. El primero es el descongelar y a mí me encantaba cómo él ejemplifica esta metodología porque él decía, una organización es como un cubo de hielo, imagínatelo así, Made, un cubito de hielo, un cuadradito de hielo. Y él lo que decía es, eso significa o eso quiere decir que son las creencias, la cultura, el proceso que tenemos ya muy establecido. ¿Qué necesitamos hacer para moldear o para moverlo? Descongelarlo. Entonces vamos a descongelarlo y ya hecho agüita, podemos redefinir, podemos aplicar cambio, podemos cambiar un poquito la estructura, es más, hasta podemos cambiarle la forma original que era un cubo y la metemos en un circulito y la dejamos congelar y ahora tenemos un circulito. Y esa es la tercera etapa justamente, congelarlo. ¿Qué significa esto? Asegurar continuidad, asegurar seguimiento a través del reconocimiento para poder lograr sostenibilidad. Entonces voy a apoyar a mi colega Lewin en el tema de me gusta esta estructura porque es bastante simple pero eficaz. Perfecto, me encanta también esta última metodología y particularmente es la primera vez que la escucho, así que hoy tengo una tarea pendiente de poder explorarla. Y aquí tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los desafíos más comunes al gestionar el cambio en una adopción de OKR? ¿Y cómo podemos abordarlos? Hay muchos, vamos a ver, cuando hablamos de personas, pues obviamente hay cosas que podemos predecir, otras que podemos asumir, otras que podemos determinar con escenarios anteriores, pero va a depender mucho de la cultura o del clima organizacional que se tenga, justamente de la necesidad también de la compañía, la madurez, pero también el impacto que va a llevar este cambio. Entonces, podríamos decir que yo lo sintetizaría, volvamos a la triada que te mencionaba anteriormente, en 3 puntos. El primero es liderazgo. Ese es el primer desafío. Necesitamos asegurar un buy-in, que le dicen en inglés, que es la compra efectiva por parte de los líderes. Para eso necesitamos asegurar tener una sensibilización. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder entienda y que sobre todo no solo entienda lo que se quiere hacer, sino sepa para qué lo queremos hacer y cuál va a ser su participación, qué necesitamos de su parte. Esto es realmente poner esas figuras correctas en la posición correcta para que se vuelvan justo impulsadores y sponsors, como le llaman algunas compañías, de nuestra iniciativa o del cambio específicamente que se está implementando. La segunda que yo mencionaría son la famosa resistencia, ¿verdad? Esta defensividad, esta negatividad que puede abrirse, uno, porque siento que no sé, otro, porque siento que no entiendo, u otro que es porque no quiero. Entonces, estas resistencias necesitamos justamente abordarlas, identificarlas, el por qué, entender el porqué de esta resistencia y justamente de dónde vienen, del no sé, del no entiendo o el no quiero. Y la tercera que mencionaría es la sostenibilidad, la continuidad o el seguimiento, como queramos ponerle. Básicamente es identificar cuáles son los ritos, los rituales o esos procesos que se deben implementar para asegurar no solo la implementación o la aplicación del proceso per se, sino el reconocimiento, es decir, esas celebraciones para poder posicionar los avances o ese reforzamiento para poder asegurar que damos visibilidad del cambio de todos los éxitos que nos van sucediendo en el camino y así hacer que se contagie y entonces más gente se nos una. Me encanta, Marianela. Ahora, hablemos un poquito sobre la práctica. Por lo general, las organizaciones, cuando adoptan el marco OKR, utilizan un proyecto piloto, algo pequeño, puede ser un grupo o pocos grupos de trabajo. Pero a la manera que ya va funcionando, la empresa va desplegando y añadiendo más equipos de trabajo en este proceso de adopción. ¿Y qué es lo que pasa? Por lo general, existe una resistencia al cambio. Desde tu punto de vista y experiencia, ¿cómo podríamos abordar este gran desafío de la resistencia al cambio? Lo primero es entender que si estamos en una gestión de cambio, si no hay resistencia, algo está pasando, algo no está bien, porque generalmente vamos a tener resistencia aunque sea mínima.
Como lo mencioné antes, necesitamos entender la base o la raíz de esa resistencia. Y aquí voy a decirlo básicamente en 3 puntos igual. Si viene del sentir, si viene del saber o si viene del querer hacer. Y aquí lo voy a desmenuzar para que lo entendamos. Si hablamos de sentir, es esa población que va a ser resistente o detractora por el no sé. Y aquí entonces vamos a tener que validar si es un tema de capacitación específicamente en esta implementación o gestión del cambio que estamos haciendo. Si viene del saber, va a ser esta población que dice no entiendo y entonces se resiste justo desde su poca comprensión del cambio. ¿Qué es lo que necesitamos revisar aquí? No solo en conjunto con el sentir, es decir, la capacitación, sino también la campaña de comunicación. ¿A quiénes involucramos? ¿A quiénes dimos visibilidad? ¿A quiénes impacta? ¿Qué beneficios identificamos? Esto es parte de lo que tenemos que abordar. Si es desde el no quiero, que esto es el querer hacer, no quiero hacerlo, estamos hablando de un tema de actitud o disposición. Entonces, con ellos pasan 2 cosas. Los involucramos para poder venderles la idea y puede ser que a la larga se alineen o se van de la compañía madre porque simplemente se dan cuenta que no están en el lugar correcto. De acuerdo a mi experiencia, yo te puedo comentar que es preferible trabajar con alguien que no sabe o que no entiende, pero tiene buena actitud, que con un experto que conozca todo, que es especialista y que al final es el gurú en la compañía del tema, pero que no tiene ni disposición. Entonces, esos son los 3 que deberíamos identificar en cuáles de estos 3 entra esta población que se está resistiendo para entonces poder tomar medidas o especificar accionables para poder involucrarlas, venderles la idea y ganar ese buy-in del que hablaba anteriormente. Súper bueno. Ahora hablemos sobre aquellas empresas del sector público. Poco a poco, muchas empresas están viendo aquellos beneficios de adoptar el marco OKR, pero yo me pregunto, porque hay una cultura distinta en el sector público. Correcto. ¿Cómo podríamos abordar la gestión del cambio en estos tipos de entidades? Muy interesante la pregunta. Me encanta que lo abordemos porque sí, vamos a ver, la metodología es la misma indistintamente si hablamos de una empresa privada o de una empresa pública. Sin embargo, la aplicación de la metodología va a ser distinta. ¿Por qué? En una pública es necesario no solo conocer el contexto, no solo saber cuál impacto va a tener este cambio y no solo definir los riesgos que esto conlleva para la estrategia o dentro de la estrategia. En una entidad pública vamos a tener que definir o identificar las dependencias. En muchos casos, en estas organizaciones tenemos mucha burocracia. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar qué procesos se van a ver impactados y asegurar de que los líderes que son dueños de esos procesos o de esas áreas entiendan, conocen y quieran o asuman el cambio. Esto es lo primero en una entidad pública para lograr justamente que nos ayuden a poder permear o cascadearlo a lo interno de toda la estructura. Es predicar con el ejemplo literal, liderar con el ejemplo madre. Perfecto, gracias Marianela. Y ya para llegar como que una pregunta que cierre toda esta entrevista frente a lo técnico, te pregunto qué recomendaciones finales puedes dar a las empresas que deseen gestionar el cambio en una adopción OKR. Bueno, ¿qué recomendaciones? Que lo hagan con Orange es lo primero que vamos a hacer o a recomendar, pero básicamente es entender el qué es OKR, el qué es la adopción del OKR como tal, qué es una gestión de cambio, por qué necesitan el OKR, qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren abordar o desarrollar dentro de la organización y ya con esto que puedan definir cómo lo van a realizar para poder realmente construir una estrategia desde los beneficios que no solo venga a aportar a un bien común, sino que realmente sea llevadera, aplicable, viable y sostenible a lo largo del tiempo. Perfecto. Y ahora me gustaría conocer un poquito más de ti. Cuéntanos un dato interesante que quizás la mayoría del público no sabe de ti. Uy, vamos a ver, esta está tricky y está buena, me gusta cuando nos retan así.
Vamos a ver, a mí me encanta el storytelling. Mi abuelita siempre me decía que yo tenía que buscar alguna profesión o algún trabajo que me hiciera aprovechar mi habilidad de hablar, porque me gusta mucho hablar. Entonces, me encanta ese storytelling. Considero que a través de las historias, cuando realmente logramos conectar, se logra una reflexión muy rica que podamos aplicar en nuestro día a día. Como psicóloga y como coach metafórico, pues obviamente lo promuevo bastante en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, como diría mi sobrino Jaden, pequeñito de 8 años, me hice youtuber, ¿verdad? Y cuando él me dijo, no puedo creer que mi tía sea una youtuber, la verdad sale mi síndrome de impostor y yo tampoco me lo creo. Pero bueno, me hice youtuber no con el afán de tener 1000 y pico de seguidores, sino simplemente tener un canal donde pueda compartir mis historias, donde pueda compartir esas reflexiones o analogías que de una u otra manera me han ayudado mucho en diferentes momentos de mi vida y que entonces espero que al compartirlas sean de utilidad para muchos más. Con una persona que se vea inspirada, y ese fue mi propósito cuando abrí mi canal, una sola persona que se vea inspirada o motivada con mis historias, ya yo me doy por satisfecha. Es más, ni siquiera por satisfecha, me quedo autorrealizada, supremamente feliz de que haga el cambio en una sola persona. Así que eso de repente no lo sabían de mí. Soy youtuber, como diría mi sobrino. Realmente, Marianela, eres una especialista en tu campo, tienes bastante experiencia y siento en ti una persona con mucha coherencia en la gestión del cambio. ¿Cómo surfeas e integras el cambio en tu vida personal? Qué dicha, porque la coherencia vende, ¿verdad? En el sentido de que si al final el audio y el video no van en el mismo ritmo o con el mismo flujo, pues obviamente nos perdemos. Así que qué bueno que lo puedan percibir, es lo que intento. ¿Cómo surfeas o integro el cambio en mi vida? Es intentando ir paso a paso y no tratar de en un solo brinco llegar a lo que quiero, a lo que espero o a lo que necesito. Y aquí diría que dándome permiso para sentir antes de hacer. Pero ojo, aquí quiero hacer una aclaración bastante importante. Debemos darnos el espacio para sentir siempre y cuando vaya de la mano con un call to action, o sea, con ese llamado a la acción de no quedarnos ahí, no quedarnos en la queja, no quedarnos en la culpa, lejos de cuestionar el por qué o los famosos hubiera que en algún punto salen a colación. Aquí es reflexionar acerca del para qué. ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Qué me está robusteciendo? ¿Qué brechas está cerrando? ¿Por qué se me hace tan complicado? Este análisis y esta reflexión me ha ayudado muchísimo. Me sorprendí en el momento de muchos cambios actuales en mi vida y me he sorprendido, así que los invito a que lo apliquen porque realmente van a sorprenderse también de los resultados que esto puede generar. Excelente. Y aquí tengo otra pregunta personal nuevamente. Eres una inspiración para muchas personas. Supongamos que hay un profesional que le gustaría seguir tus pasos profesionalmente. ¿Qué le recomendarías si quisiera seguir una línea de carrera como la tuya? Qué bonita esta pregunta. Lo primero que le diría es busquemos nuestra esencia propia. Podemos admirar muchísimas habilidades en los demás y esto está supremamente bien, pero no copiemos, ¿verdad? Tratemos de adaptar esa habilidad que admiramos en otros a nuestro estilo, a nuestra esencia. Y ahí lo que les diría es, lo primero que me sirvió y que me sirve a la fecha es, defínete un propósito de vida. No solo en el ámbito profesional, sino en el espiritual, en el personal. Define un propósito de vida que tenga esa coherencia de la que hablabas, Made, anteriormente. Cuando identificas este propósito de vida, es reflexionar un poco de cuál es la huella que queremos dejar en el mundo. Reinventando tu mejor versión, que esto es lo que digo en mi canal de YouTube, o sea, trabajemos en nuestra mejor versión
de la cual nosotros vamos a ser los primeros beneficiados, pero obviamente todos los que se rodean o nos rodean y se topan con nosotros en el camino. Entonces, lo primero es definamos ese propósito desde nuestra esencia y qué queremos, qué habilidades admiramos que queremos incluir. Lo segundo es, cuando ya tenemos ese propósito definido, qué acciones intencionalmente vamos a definir, vamos a delimitar o vamos a trabajar para poder realmente alcanzar lo que quiero, lo que espero, lo que deseo o lo que necesito. Pero siempre desde pasos pequeños que te sacan de donde estás, te acercan a donde sueñas, pero te significan un trayecto. Y esto entonces lo conectaría con el tercer punto, que es disfrutemos el camino, aunque duela. Había una serie hace mucho tiempo, algunos la conocerán, la habrán escuchado, otros no, pero se llama ¿Cómo duele crecer? Y literal es así, o sea, duele crecer. Necesitamos entonces aprovechar y disfrutar ese aprendizaje, ese crecimiento, ese desarrollo. Es asumir todo el paquete, lo lindo, no lo no tan lindo, los momentos en los que me siento muy autorrealizada o exitosa, otros en los que no me siento tan apreciada, tan valorada. Al final de cuentas, en uno siento que estoy haciendo algo de mucho valor, en otros momentos puedo sentir que no, puedo tener despidos, me despiden de una compañía en el camino, en otras me contratan. O sea, al final de cuentas, es muchas experiencias o aventuras en el camino, así que asumir todo el paquete y disfrutar el camino es crucial. ¿Por qué? Porque eso nos convierte en lo que somos hoy. Tanto lo que ha dolido como lo que hemos disfrutado nos lleva realmente a sacar el mayor aprovechamiento de nuestras habilidades y a priorizar y saber qué es lo importante. Entonces yo lo dejaría en esas tres: propósito, acciones de ese propósito, disfrutar el camino, siempre desde la esencia de quién eres y cómo eres, para que no sea forzado, sino que se vuelva natural. Y ahora probablemente realizaré la pregunta más compleja. ¿Cuál es tu libro favorito? Uy, sí es compleja porque hay muchísimos que la verdad me han llevado a muchos entendimientos y mucha madurez. Hay muchos que me han ayudado a crecer y definir ese propósito del que les hablaba. Sin embargo, si tuviese que elegir uno, pensaría que uno que ha generado un antes y un después en Nela es Question Behind the Question, es decir, preguntas detrás de las preguntas, de John Miller. Este libro aborda el personal accountability, es decir, la autorresponsabilidad, el tomar acción. Y ahí nos invita entonces a no quejarnos o no quedarnos desde la queja, desde la culpa, desde la postergación, estancadillos ahí, sino hacernos cargo de lo que podemos controlar y hacer que las cosas pasen. Entonces, yo lo que diría es, este libro es muy importante porque no solo te permite aplicarlo en tu vida laboral, no solo lo puedes aplicar en tu vida espiritual ni en la personal, lo integras en todos los ámbitos de tu vida porque te permite es hacerte cargo de ti, quitar el síndrome de víctima y ponerse como protagonista de tu historia, literal. Y si tuviéramos que decirle un mensaje a tu yo líder de hace 20 años, ¿qué mensaje le darías? Bueno, mi yo líder de hace 20 años ya trabajaba, así que lo que le voy a decir, enamórate del problema y no de la solución. Lo voy a desarrollar un poquitito. Cuando nosotros nos enamoramos de un problema, promovemos la creatividad en la búsqueda de diferentes opciones y alternativas, impulsa entonces la curiosidad de cómo lo podemos resolver. Esto nos permite la innovación y entonces estas son las tres que van a impulsar esa gestión de cambio. Si lo hacemos a la inversa y yo me enamoro de una solución, no funciona. Me voy a frustrar, me voy a sentir impotente, voy a sentirme de repente con fracaso y en algunos casos inclusive nos lleva a renunciar. El haber sabido esto hace 20 años me hubiera cortado muchos caminos, me hubiera ayudado a tomar decisiones mucho más sabias y maduras y me hubiera evitado muchas conversaciones difíciles o confrontaciones que eran innecesarias. Así que enamorarse del problema y no de la solución hace que no te metas en un pulso con otras personas, sino que realmente las aproveches como complemento en la búsqueda de esa solución. Excelente. Y Marianela, cuéntanos, ¿dónde te pueden contactar?
Gracias, Made. Por mis redes sociales me pueden buscar en LinkedIn con mi nombre completo, Marianela Carvajal González. Ahí me pueden escribir, les respondo lo más pronto que pueda. Generalmente procuro no brincarme o saltarme ninguno de los comentarios que para mí todos son muy importantes. Igual que en mi canal de YouTube, de la misma forma, Marianela Carvajal González. Ahí también me pueden escribir y yo los estaré contactando si me dejan sus datos. Excelente, muchísimas gracias Marianela por compartir toda tu sabiduría y experiencia con nosotros. Ha sido un privilegio contar con tu presencia en nuestro podcast. Tu experiencia y conocimientos compartidos han sido de gran valor y sin lugar a duda han dejado una huella en nuestros oyentes. Y tú que nos escuchas, te invitamos a reflexionar sobre los puntos clave que resonaron contigo y llevarlos a la práctica en tu vida profesional o en tus equipos. Recuerda, si pasas a la acción, los resultados siempre, pero siempre llegan. Antes de irnos, Marianela, ¿algunas palabras finales? Un súper abrazo y saludo desde Costa Rica y nada, me quedo atenta a sus contactos para poder en esta red de una cultura y una comunidad mucho más refinada en cuanto a la mejor actitud, pues entonces apoyémonos entre todos. Excelente, entonces pura vida para todos y esto sería todo por hoy. Chao, muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Esto sería todo por hoy.